Bueno, estudiante del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. El día de hoy tenemos a cargo, tenemos a continuación la siguiente clase de geografía. Ustedes tienen el módulo y dentro del módulo, jóvenes, la clase anterior correspondía al último tema que estaba, el último tema, jóvenes, pero que forma parte del tercer bimestre, el último tema que se conocía con el nombre, ¿recuerdan, jóvenes, ustedes? Creo que era el capital, ¿no? Algo así, el capital. Bueno, jóvenes, como yo les decía a ustedes, como yo les comunicaba a ustedes, el tema que toca a continuación, que es el segundo tema, y que esté en el módulo, figura como el tema número 1, que es la vertiente hidrográfica, jóvenes. La vertiente hidrográfica número 2. Pero la que vertiente hidrográfica número 2 se conoce con el nombre de vertiente hidrográfica del Amazonas o del Atlántico. A ver, chicos. El día de hoy, estas tres clases que vamos a tener a continuación, las 3 siguientes semanas, van a ser de geografía, después agarramos todo de economía. Ahora sí, jóvenes, el tema que vamos a tratar el día de hoy, como les comunicaba yo a ustedes, se conoce con el nombre de vertiente hidrográfica del Amazonas, que también se conoce con el nombre de vertiente hidrográfica del Atlántico. Si ustedes pueden observar, jóvenes, por ejemplo, pueden observar a través de la diapositiva, podemos darnos cuenta, jóvenes, que hay podemos darnos cuenta que hay, jóvenes, una imagen que representa al recorrido de un río. El recorrido de este río, por ejemplo, lo que pueden observar son mayormente recorridos que hacen principalmente en la selva. Y en honor a eso, jóvenes, porque la forma como tiene el recorrido, nace una de las grandes obras. No recuerdo quién es el autor. Por ejemplo, La Serpiente de Oro. Por ejemplo, se pueden dar cuenta ustedes, jóvenes, que, por ejemplo, no sé si se dan cuenta, por ejemplo, aquí hay dos. El problema que cruza. A ver, chicos, como les decía yo a ustedes, por ejemplo, el recorrido que da el río, miren el recorrido, le da el nombre, el honor de Serpiente de Oro. Miren, ustedes ven este recorrido que hay acá, jóvenes, es producto de la contaminación, las aguas que mayormente van a parar a los ríos. Ahora sí. Bueno, el tema que vamos a tratar a continuación se conoce con el nombre de vertiente hidrográfica del Atlántico, o también conocida con el nombre de vertiente hidrográfica del Amazonas. Chicos, ¿recuerdan ustedes el tema que se conocía con el nombre de hidrografía? La hidrografía, jóvenes, cuando hablábamos de hidrografía mayormente, en nuestro país, jóvenes, tenemos en nuestro país se forman dos vertientes hidrográficas. Las vertientes hidrográficas que se forman en nuestro país son dos, son tres: vertiente hidrográfica del Pacífico, vertiente hidrográfica, jóvenes, del Atlántico y vertiente hidrográfica del Titicaca. El Titicaca se le conoce también con el nombre de cuenca endorreica. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Por qué se le conoce con el nombre de cuenca endorreica? Porque sus aguas no tienen salida al mar. Mayormente se concentra en un determinado lugar, como por ejemplo es en lagos o ríos. A ver, chicos. Y la vertiente hidrográfica del Pacífico, que nacen en la cordillera occidental, jóvenes, en la cadena occidental de la cordillera de los Andes, que descargan sus aguas al Océano Pacífico. Y uno de los grandes ríos que descarga sus aguas al Océano Pacífico, ¿recuerdan cuál es? A ver, niños, ¿recuerdan cuál es? Es el río Tumbes, uno de ellos, por ejemplo. A ver, jóvenes. Y los demás, por proceso de infiltración, jóvenes, no logran, jóvenes, descargar sus aguas al Océano Pacífico. ¿Por qué por proceso de infiltración? ¿Por qué? Porque producto, jóvenes, de que en las partes altas donde nacen estos ríos, el ser humano o el hombre ha instalado represas, que inclusive son utilizadas como jóvenes, inclusive son utilizadas para poder regar las partes altas donde hay terrenos aptos para la agricultura. Ahora, niños, tenemos la vertiente hidrográfica del Pacífico, la vertiente hidrográfica del Atlántico, que pueden observar aquí, jóvenes, que forma parte de la cadena oriental, y la vertiente hidrográfica del Titicaca.
Hey, niños, hemos visto en los libros aparecen tres vertientes hidrográficas, del Pacífico, del Titicaca y del Amazonas, pero también hay una pequeña vertiente hidrográfica que forman parte de Madre de Dios. Por si acaso, alguno de ustedes vaya a tener el conocimiento y dice el profesor, no sabía esta. No, niños. Ahora, jóvenes, como yo les explicaba, por ejemplo, la cordillera occidental de la cordillera de los Andes, que es un conjunto de montañas, en las partes altas de las cordilleras, si pueden observar aquí, jóvenes, en estas partes altas de la cordillera de la cadena occidental, por decir, aquí en las partes altas de las cordilleras que son montañas, y en las partes altas se forman glaciares, jóvenes, que en el día, jóvenes, discurren sus aguas y dan origen a los ríos. Por ejemplo, se darán cuenta aquí, miren el recorrido, de este a oeste, y dan origen a la vertiente hidrográfica del Océano Pacífico. Inclusive, jóvenes, pueden observar acá, los que de la cadena occidental, miren, hacen su recorrido de oeste a este, y llegan sus aguas, inclusive, por ejemplo, lo de la cadena oriental en los Andes, miren, algunos hacen su recorrido de oeste a este, y algunos abastecen al río Amazonas. Y por ejemplo, y otra parte, pequeños, se forman ríos de corto recorrido y dan origen a la vertiente peruana del Titicaca. Una vez que conocemos, jóvenes, una vez que conocemos todos estos, todas estas mayormente donde se forman principalmente los ríos de la vertiente hidrográfica, de las vertientes hidrográficas, ¿cuáles son las características principales? A este río, las características de la vertiente del Amazonas se le conoce como cuenca exorreica, jóvenes. Principalmente, ¿dónde nacen estos ríos? Si pueden ustedes observar. Ustedes observarán una especie de un dibujo que no le entienden. Pero, por ejemplo, este es el conjunto de montañas. La cordillera occidental, la cordillera oriental, jóvenes, y podemos observar el conjunto de ríos. Ahora sí, si hablamos de lo siguiente, ¿dónde se originan principalmente? ¿Dónde nacen los ríos? Los ríos nacen principalmente en el nudo de Pasco y nudo de Vilcanota. A ver, jóvenes, aquí normalmente en esta zona que forman parte de la vertiente hidrográfica del Amazonas o Atlántico, normalmente, jóvenes, estos ríos constantemente sí tienen presencia. Una pregunta, ¿quién es User? Niños, ¿alguien tiene idea quién es User? Bueno, no lo voy a admitir porque no sé quién es. Si no se identifica bien. Si les mando un mensaje, tienen que poner el nombre correcto, por favor. Si ustedes saben quién es. A ver, chicos. La mayoría de estos ríos, una de las características generales de los ríos del Amazonas son ríos navegables. ¿Por qué mayormente se consideran como ríos navegables, jóvenes? Si en el Amazonas, por ejemplo, cuando hablamos de la selva peruana, en la selva peruana la única vía de comunicación es la vía fluvial. ¿Por qué, jóvenes? Porque los pueblos mayormente están rodeados de agua y se conectan a través, jóvenes, de la manera fluvial. Significa, a través del río se puede movilizar la vía de comunicación fluvial. Por lo tanto, la mayoría de sus ríos son navegables, jóvenes. Y estos ríos, una de las características de los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico, jóvenes, poseen un potencial hidroeléctrico. Mayormente es donde da origen a los grandes potenciales, las grandes centrales hidroeléctricas del Perú. Ahora sí, si hablamos, jóvenes,
si hablamos mayormente de la vertiente hidrográfica del Atlántico o del Amazonas, jóvenes, la mayoría de esos ríos son caudalosos. ¿Alguien de ustedes tiene una idea qué significa ríos caudalosos? A ver, niños, ¿alguien de ustedes tiene una idea qué significa ríos caudalosos? El término ríos caudalosos significa, jóvenes, por ejemplo, el nivel de las aguas. Normalmente a nosotros nos dicen, el río ha crecido, o el río, chicos, está seco. Cuando decimos utilizamos esos términos, jóvenes, mayormente podemos decirlo adecuado, el término más adecuado, sus ríos caudalosos significa que ha aumentado su caudal o ha disminuido su caudal. Aumentar su caudal significa que el río ha crecido. Y disminuir su caudal significa que mayormente, por ejemplo, el río Tumbes, su caudal, jóvenes, ha disminuido. ¿Por qué? Porque solamente mayormente el río Tumbes tiene mayormente abundante agua en época de verano, cuando es la presencia de la lluvia, jóvenes. Igual, como normalmente en la selva peruana llueve constantemente, los ríos, jóvenes, la mayoría de ellos son caudalosos. El río más importante, jóvenes, el río más importante de nuestro territorio peruano es el río que pueden observar ustedes ahí en la imagen. Es el río Ucayali. El río Ucayali es el río más extenso o el río más largo del Perú. Ustedes se preguntarán, pero profe, ¿por qué el río Ucayali? Si es el río Amazonas. No, jóvenes, el río Amazonas pasa por territorio peruano, colombiano, brasileño, jóvenes. Para que tengan una idea nada más. Y también que inclusive Ecuador ya tiene soberanía, inclusive en el Amazonas. Para que tengan nomás una idea, jóvenes. Para que se den cuenta. Ahora sí. Si estamos hablando de la vertiente hidrográfica del Atlántico, jóvenes, ya nos hemos dado cuenta que el río más extenso del Perú es el río Ucayali y se encuentra en la vertiente hidrográfica del Amazonas. A ver, jóvenes, como les decía, la vertiente hidrográfica del Amazonas también se le conoce como vertiente hidrográfica del Atlántico. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Alguien de ustedes también tiene idea por qué? ¿Saben por qué, jóvenes? Porque donde se forma esta vertiente, donde todos los ríos, por ejemplo, de la selva peruana, si ustedes pueden observar a través de esa imagen, los ríos que vienen, por ejemplo, del territorio ecuatoriano, territorio venezolano, territorio colombiano, jóvenes, abastecen de agua al río Amazonas. Cuando todos esos ríos abastecen de agua al río Amazonas, jóvenes, mayormente el río Amazonas se convierte en un colector común, en un gran recolector. Y al convertirse en un gran recolector, el río Amazonas, podemos determinar lo siguiente, jóvenes. ¿Y dónde llega a descargar sus aguas? En el océano Atlántico. Por esos motivos también se le conoce con el nombre de vertiente hidrográfica del Amazonas o Atlántico. Inclusive cuando pasa por terreno brasileño, jóvenes, y en donde entra en el océano Atlántico, la fuerza que llevan estas aguas, jóvenes, hace que mayormente aproximadamente más de 1000 metros a la redonda, jóvenes, más de 1000 metros a la redonda, este río Amazonas, en esta parte que se conoce como el nombre de Pororocha, jóvenes, toda esta zona tenga agua dulce, motivo por el cual algunos peces jóvenes de agua salada se han adaptado en esa zona, inclusive han ingresado al territorio territorio que forma parte del río Amazonas. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? No sé si ustedes habrán oído hablar, jóvenes, que en el río Amazonas hay delfines. Sí, jóvenes. En el río Amazonas también hay delfines. ¿Qué significa? Que en épocas anteriores sus padres de ellos o sus abuelos se adaptaron, jóvenes, al agua dulce y ingresaron, jóvenes, y se han quedado ahí en esa zona. A ver, chicos,
Como yo le decía a estos jóvenes, la mayoría de estos ríos nacen en la vertiente hidrográfica jóvenes, del Amazonas o Atlántico, nacen en el nudo de Pasco. A ver, nacen en el nudo de Pasco, jóvenes. Ay, para mentir aquí. A ver, chicos, nacen en el nudo de Pasco y nudo de Vilcanota. A ver, jóvenes, la cuenca hidrográfica del Amazonas es la más extensa del territorio peruano. ¿Pero por qué? Ustedes se pondrán a pensar, si recuerdan, en la imagen que mostré al inicio de la clase, jóvenes, la vertiente hidrográfica del Pacífico, sus ríos son de corto recorrido. ¿Por qué, jóvenes? Porque la costa es una estrecha franja. La costa peruana es una estrecha franja. Ahora, como la mayoría de esos ríos nacen en el nudo de Pasco y Vilcanota, chicos, los ríos, ya lo había mencionado, jóvenes, sirven como vía de comunicación. Ahora, a ver, chicos, ¿cuáles son las características de estos ríos? Lo había explicado anteriormente. Nacen los ríos, tienen su origen en el nudo de Pasco y Vilcanota. Mayormente sus ríos tienen su curso, son largos en comparación a los de la costa o a los jóvenes del Titicaca. Sus ríos son de curso largo, jóvenes. A ver, ¿qué forma en el recorrido que tienen en el curso? Significa, jóvenes, curso significa recorrido. En el curso o en el recorrido de estos ríos, jóvenes, forman valles longitudinales que se recorren de sur a norte o viceversa. ¿Qué significa valles longitudinales, jóvenes? Recuerden ustedes, como los ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas son caudalosos, significa, jóvenes, que tienen si al ser caudalosos tienen mayormente abundante agua y son de largo recorrido, mayormente cuando estos ríos cruzan, por decir, por una cordillera, un cerro o una montaña, jóvenes, mayormente producen la erosión. Y ahí es donde se forman los famosos pongos o cañones. Ahora sí, por eso decimos que inclusive en algunas zonas forman famosos valles longitudinales, en las partes, principalmente en sus partes altas. A ver, chicos, estos ríos ya le había mencionado, son navegables. Inclusive hay un puerto más importante, el puerto de Maldonado, o también podría decir el puerto de, chicos, el puerto de Iquitos. Ahora, mayormente, jóvenes, si se dieron cuenta al inicio, en la imagen que se encontraba al inicio, jóvenes, el río, el recorrido, por eso le mencioné una especie de serpiente de oro. Pero si se hubiesen dado cuenta, jóvenes, que al costado de la imagen había una especie de agua emposada, jóvenes, en el río, en algunos casos, chicos, forman lo que se conoce con el nombre de famosas cochas. A ver, jóvenes. Ahora sí, los mayores puertos importantes, puertos fluviales más importantes del Perú, es el puerto de Iquitos, el puerto de Pucallpa y el puerto de Maldonado. Ahora, si hablamos de estos, jóvenes, mayormente la cuenca hidrográfica del Amazonas, o también conocida con el nombre de cuenca hidrográfica del Atlántico, posee 44 ríos en nuestro territorio, en el territorio peruano. Poseen 44 ríos que nacen principalmente en la cordillera, en la parte de la cordillera oriental. O por qué no decirlos, de la parte de los Andes orientales. Ya lo había mencionado, que los nudos de Vilcanota y Pasco, y desembocan, ¿por qué? Porque es el recolector, jóvenes, de todos estos ríos, el Amazonas. No sé si hubieran oído hablar algunos términos, jóvenes. He mencionado, por ejemplo, el término pongos. A ver, jóvenes. Los pongos son lugares donde los ríos han erosionado. Ya mayormente les había mencionado. Y en clases anteriores hemos podido observar el recorrido que tiene un río y a través de él, en ese recorrido hay un cerro. El río comienza, jóvenes, entre esos cerros comienza a buscar
buscar su cauce. Y en ese cauce a veces comienza a comer los cerros jóvenes y a veces forma cañones. Y en muchos casos forma pongos. A ver, jóvenes. Por ejemplo, uno de los pongos es el pongo de Manseriche, jóvenes. A ver. Por ejemplo, si ustedes se darán cuenta aquí, en esta imagen del mapa, por ejemplo, aquí se unen ríos. Cuando se unen los ríos y dan nacimiento a otro río, jóvenes, se le conoce con el nombre de confluencia. ¿Qué significa? La unión de dos ríos para dar origen a otro. Y cambia de nombre. Dos ríos se unen y dan origen a otro. A ese término se le conoce con el nombre de confluencia. A ver, jóvenes, cuando decimos el término, también se utiliza en algunos casos. Los ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas son ríos afluentes. A ver, jóvenes, ¿qué significa afluentes? Que en este recorrido que tienen estos ríos, cuando no logran descargar sus aguas al mar o al océano Pacífico, jóvenes, ¿saben qué es lo que hace? ¿Por qué se conoce con el nombre de afluentes? Porque terminan en un correcolector común, que en este caso es el Amazonas. Por esos motivos, jóvenes, por esos motivos, mayormente se le conoce mayormente estos ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas se le conoce como afluentes. A ver. ¿Cuáles son, jóvenes? ¿Cuáles son los principales ríos que tenemos en nuestro territorio? Ya lo había mencionado uno de los más importantes. Uno de los ríos más importantes de nuestro territorio peruano, por ejemplo, tenemos los ríos que forman parte dentro de la zona del Amazonas. Jóvenes, el Amazonas mayormente es un río, jóvenes, que se forma en Nauta. ¿Pero qué es el Nauta, jóvenes? Es la confluencia entre el río Marañón y el río Ucayali. ¿Qué significa esto, jóvenes? Entre el río Marañón y el río Ucayali da origen al río Amazonas. Correcto, jóvenes. Al río Amazonas. A ver, jóvenes. Segundo opción, tenemos el río más importante de nuestro territorio. El río más importante del territorio peruano, que es el más largo, jóvenes, de nuestro territorio, es el río Ucayali, jóvenes. Ahora sí, pero ¿cómo se origina el río Ucayali? El río Ucayali se forma por la confluencia, jóvenes, de dos ríos, el río Urubamba y el río Tambo. ¿Pero qué significa, jóvenes? ¿Dónde se encuentran estos ríos? Estos ríos se encuentran en la selva peruana. Por ejemplo, cuando hablamos de Urubamba, hablamos de la zona del Cusco. Y entonces, entre estos lugares, estos ríos se unen y forman y forman o dan origen al famoso río Ucayali. Ya lo había mencionado también el término pongo, jóvenes. El término pongo significa lo siguiente. Uno de los pongos es el pongo de Ariana. Y tenemos otro de los ríos más importantes. Hemos visto el Amazonas, el Ucayali, el Marañón. A ver, niños. El río Marañón, jóvenes. A ver, un ratito. Sánchez. Hay dos Sánchez aquí. A ver, jóvenes. A ver, el río Marañón. Chicos, en su parte alta mayormente es el río mayor. A este río Marañón se le conoce como un río interdepartamental. ¿Qué significa interdepartamental, jóvenes? Que es el único río del territorio dentro de esta zona del Amazonas que su recorrido es por varios departamentos del Perú. A ver, jóvenes, así como es el río que recorre, es un río interdepartamental que cruza por varios departamentos de nuestro territorio, es el río que posee la mayor cantidad de pongos. A ver, jóvenes, así como es el que posee la mayor cantidad de pongos, y jóvenes, y donde se forma un pongo hay mayor fuerza de las aguas, también se forman la mayor. Chicos, el río Marañón, jóvenes,
este río Marañón destaca porque es uno de los grandes uno de los grandes ríos en el cual permite la instalación de centrales hidroeléctricas. ¿Qué significa una central hidroeléctrica? Una central hidroeléctrica, jóvenes, es que mayormente cuando aprovecha la corriente de las aguas, jóvenes, el ser humano ha establecido, jóvenes, a través de unos mecanismos o mayormente maquinaria, aprovecha esta fuerza de las aguas y lo convierte en energía eléctrica. Jóvenes. Entonces, el río Marañón destaca, jóvenes, porque es uno de los grandes ríos que tiene el mayor potencial hidroeléctrico. Ahora sí, dentro de los pongos más importantes del río Marañón, tenemos el pongo de Retenma, jóvenes, y el de Manseriche. A ver, jóvenes, pero si hablamos del río Marañón, pero ¿quién será el río que abastece demasiada agua al río Marañón, jóvenes? El que abastece demasiado agua y le da un buen valor, jóvenes, al río Marañón es el río Guayaga. ¿Por qué, jóvenes? Porque el río Guayaga es uno de los principales afluentes del río Marañón. El río Guayaga, jóvenes. Ahora, si hablamos de esto del río Guayaga, jóvenes, en nuestro territorio, también podemos decir los siguientes. Hay otros ríos más importantes como el río Tambo, el río Apurima, el río Mantaro. A ver, jóvenes, ¿recuerdan ustedes que el río Tambos, cuando se une con el río, jóvenes, el río Urubamba, mayormente forma el río Ucayali? Chicos, el río Tambo, que mayormente es un río que pasa por territorio, mayormente por Cusco, jóvenes, forma el famoso Valle Sagrado de los Incas. Pero ¿por qué mayormente el famoso Valle Sagrado de los Incas? Porque en su recorrido, jóvenes, ingresa por territorio que le pertenecía en el pasado a los Incas, principalmente en el Cusco. A ver, chicos. A ver, como les había mencionado, el río Tambo, jóvenes, junto con el río Urubamba, se unen y forman el río Ucayali. También tenemos otro de los ríos. A ver, chicos, el río N se forma al confluir, a la confluencia del río Mantaro y el río Apurima. Estos dos ríos se unen y dan origen, jóvenes, al río N. A ver, niños, si decimos lo siguiente, también tenemos el río Apurima. A ver, jóvenes, el río Apurima mayormente nace en Arequipa. A ver, jóvenes, nace en Arequipa, pero en dos lugares. En un lugar llamado Orcullo, jóvenes, y luego en otro lugar que se conoce con el nombre de Monigote. Mayormente. Cuando hablamos del río Mantaro, jóvenes, nace en una laguna que queda en Cerro de Pasco, que es la laguna de Acococha. Y este río Mantaro forma el famoso Valle del Mantaro. A ver, jóvenes, y sus aguas de este río son principalmente utilizadas para las centrales hidroeléctricas. A ver, jóvenes, es uno de los ríos que tiene mayor producción hidroeléctrica, el río Mantaro. Ahora sí, si tenemos hemos visto estos temas, jóvenes, yo les hago la siguiente pregunta. De las tres vertientes hidrográficas, porque hemos visto en la clase anterior la vertiente hidrográfica del Pacífico, creo, la de Titicaca, y hoy en día estamos viendo la del Amazonas. De las tres vertientes hidrográficas, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál, jóvenes, sus ríos son de largo recorrido? ¿El Amazonas? Los ríos, correcto, los ríos que se encuentran en la vertiente hidrográfica del Amazonas, jóvenes, son ríos de largo recorrido. ¿Quedó claro, jóvenes? Mi pregunta es la siguiente. Chicos, a ver, ¿cuál de estos ríos mayormente, cuál de estos ríos, jóvenes, se considera como el río más largo del Perú? Río Ucayali. El río más largo
del Perú, jóvenes, es el río Ucayali. Ahora sí, si hablábamos de estos ríos, jóvenes, mayormente, ¿dónde nacen estos ríos? En Loreto. No, ¿dónde nacen? A ver, chicos, ahí está, miren, en la diapositiva. Nacen, jóvenes, en los nudos, son de origen, sus orígenes en los nudos, jóvenes, de Vilcanota y Pasco. Ahora sí, el río, jóvenes. Los ríos del Amazonas, ¿dónde logran recolectar sus aguas? Los ríos del Amazonas logran recolectar sus aguas en la vertiente, jóvenes, en un colector común que es el río Amazonas. Ahora, por eso son ríos afluentes. ¿Por qué? Porque abastecen de agua a un colector común que es el río Amazonas, que es el río Amazonas, jóvenes. Mi pregunta es lo siguiente, jóvenes. ¿Cuál es el río mayormente, jóvenes, en el cual que junto con el río Urubamba dan origen al río Ucayali? A ver. A ver, chicos. ¿Cuál es el río que junto con el río Tambo dan origen, jóvenes, al río Ucayali? A ver, chicos, ¿qué me dicen? Que inclusive el río Tambo forma un famoso valle. ¿Cómo se llama ese valle? ¿Cómo se llama el valle, jóvenes? El valle, mayormente, como les estaba explicando, chicos, el valle se conoce con el nombre de Valle Sagrado de los Incas, que es, jóvenes, el río Tambo. Ahora sí, el río Tambo y el río Urubamba dan origen, jóvenes, al río Ucayali. Miren, no demoren cortárseme la clase, irse a la clase, jóvenes. Vean la